Bueno chicos, el tema de hoy lo titulé Cristo en mí, ¿ya? Y como saben, estamos estudiando el libro de Efesios y hoy día vamos a profundizar en el capítulo 5 del versículo 1 al 14. Así que ese pasaje lo vamos a tener durante todo el tema, ¿ya? Y para partir, quiero que partamos con un videíto que producción muy amablemente me preparó. Muchas gracias. All their brain power went into figuring out which leg to stand on. They got the correct legs in the air, but it was all downhill from there. Brendan gets free by cheating and dropping his leg. Jason decides to play it fair and lose. A mistake many of his rugby league mates made. I'm no doctor, but I diagnosed that Cindy's gluteus maximus is the problem here. Cindy's medical training made that hop easy. When in doubt, hop on your partner's back. The shape was right, but the position was wrong. Obviously, two brains are not better than one. Maybe you should pick him up, Candace. Easy, they're gonna get through here. They're gonna get. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Muchas gracias, Rodrigo Pérez. ¿Han visto ese juego? ¿Lo conocen? ¿Sí? A voluntarios. Dice Hole in the Wall, que es como orificio en la pared para los bilingües. Así que ese juego es muy conocido. Yo lo conozco porque en Asia, en algunos países de Asia, se juega mucho, ¿ya? Y la idea es que los concursantes se les aparece en muy poquito tiempo, les iluminan una pared que se acerca hacia ellos y ellos tienen que amoldarse a la forma que tiene la figura en la pared, si no se caen al agua, ¿ya? Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Si podemos poner la PPT, por favor. Bueno, primero vamos a repasar un poquito, ¿ya? Estamos viendo, ¿cierto?, que en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo le habla a los efesios sobre su identidad en Cristo, sobre las riquezas que tenemos en el Señor Jesús y también sobre quiénes somos como iglesia, que somos una familia porque tenemos un Padre Celestial, ¿cierto? Y somos hermanos en Cristo. Y ahora, después del capítulo 4 al 6, Pablo empieza a hablar de las consecuencias en nuestras acciones a raíz de quiénes somos, a raíz de que somos hijos de Dios, a raíz de que somos una iglesia que tiene un Padre, ¿cierto?, celestial. Debería haber ciertas características que se reflejen tanto en nosotros, como en nuestra vida personal, como en nosotros como iglesia, ¿ya? Y en la reunión anterior, sale cortado. Bueno, en la reunión anterior, Alejandra nos explicaba muy claramente esto que dice en Efesios 4, del 22 al 24, ¿cierto? Que habla de despojados del viejo hombre que está vinculado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Ale nos hablaba de estos 3 conceptos, ¿cierto? No sé si lo pueden poner el siguiente, que son despojarse del viejo hombre, ¿cierto? Revestirse y renovarse, ¿cierto? En Cristo Jesús. Esos eran los 3 conceptos. Y ahí Pablo empieza a hacer un listado de ciertas características, ¿cierto? Dice, el que antes hurtaba, no hurte más.
el que airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y empieza a dar ciertas características, ciertas acciones que deberían cambiar en nuestra vida. El que antes vivía según la carne, vivía en la oscuridad cuando no tenía a Cristo Jesús, ahora debería verse reflejado en sus actitudes y en sus acciones ciertas cosas, ciertos cambios, ¿ya? Ahora sí, ahí dice despojar, renovar y revestir, que es lo que nos dice Efesios 4 del 22 al 24, que aborda estos conceptos que la Ale nos dejó súper claro. El siguiente. Y aquí es donde Pablo, partimos con el pasaje de Efesios 5, ¿ya? Donde Pablo empieza a hacer esta como listado de ciertas actitudes de nuestro corazón y de acciones, y en Efesios 5:1 Pablo hace como una pausa, como que hace un respiro. ¿Y qué es lo que nos dice? Espérenme, de que me moví de pasaje. Ahí, mientras tanto, para que puedan ir arreglando también los temas técnicos. Bueno, Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces como que Pablo empieza a decir, tiene que cambiar esto. Estas respuestas tenemos que ver, como que da un respiro, y dice, en realidad, chiquillos, todo esto se resume en que sean imitadores de Dios, en ser imitadores de Cristo, en que nosotros tenemos también un molde, como vimos en ese video, ¿cierto? Que había un molde. Nosotros también tenemos súper claro, en la palabra de Dios nos deja súper claro a la imagen de quién tenemos que ser moldeados, que es a la imagen de Cristo Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros tenemos también el ejemplo de un amor que es distinto al amor que nos refleja el mundo, un amor que es sacrificial, un amor que se dio hasta lo sumo, ¿cierto? Que es el amor de Cristo. El Señor no nos está diciendo simplemente amén, está diciendo amén conforme a las características de mi Hijo, que es un amor que vamos a ver ahora a qué se refiere también con esto, y tenemos el ejemplo de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces, si me puede ayudar la persona que tomó 2 Corintios 3:18, por favor. Mejor todavía. Ya, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muchas gracias, Cami. En la versión NTV dice que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, la siguiente, Rodrigo, si me puede. Entonces, como hijos de Dios, no tan atrás, me adelanté. Como hijos de Dios, nuestro Padre nos llama a que Jesús sea formado en nosotros y reflejar a Cristo al mundo, ¿ya? Entonces, tenemos un llamado no solamente en lo que ya hemos visto, ¿cierto? Sino que también somos llamados a cada día a ir de gloria en gloria para parecernos más al Señor Jesús. Y ahí puse unos monitos que se miraban en el reflejo. Y aquí es súper importante, y una pregunta que el Señor me hacía mientras hacía el tema era, ¿cómo puedes reflejar a alguien que no conoces o a alguien que no has contemplado? Entonces es súper importante que podamos contemplar a Jesús. ¿Qué dice Hechos 12:2? Muchas gracias, Lidia. ¿Quién tiene? Hebreos 12:2. Muchas gracias. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias, Jesse. Y la persona que tiene Filipenses 2, por favor. Era si no me equivoco, del 5 al 8.
Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Muchas gracias, Pati. Qué fuerte cuando empezamos a leer estos pasajes, el modelo que tenemos, ¿cierto? El modelo que tenemos de amor que nos demostró el Señor Jesús. Yo creo que a veces si nosotros contempláramos más la cruz, nos sentiríamos completamente amados. Porque finalmente cuando Cristo hizo todas estas cosas, ¿cierto? Dejó su trono en el cielo, se hizo semejante a nosotros para morir en la cruz por nuestros pecados, a sufrir el oprobio, ¿cierto? Y a sufrir esa separación espiritual que nunca fue diseñada tampoco para Dios. Esa es una muestra de amor tan profunda que yo creo que si cada día contempláramos más la imagen de Cristo, nos sentiríamos totalmente aceptos. Y creo que nos llevaría más a vivir como hijos, a vivir en esa libertad que nos llamó Cristo, ¿cierto? Avancemos un poquito, por favor. Entonces, ahora vamos a ver que nos habla Efesios 5 de un contraste, ¿cierto? A mí me gustan estos monitos por si acaso. Tengo uno de estos así como en mi oficina. Entonces, están al lado de mi nombre. Vamos a ver primero los reflejos de la carne, ¿ya? Y vamos a leer juntos Efesios 5, del versículo 3 al 5, ¿ya? Dice, para que lo puedan buscar ahí. 3 segundos. 1, 2, 3. Para que leamos juntos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está intenso. Entonces, ¿qué reflejos vemos en la carne? Igual ahí hay un torpedo, pero que me puedan comentar qué cosas ven que nombra acá, que lista, que son reflejos de todavía nuestra carne, que son acciones de nuestra carne. Fornicación, inmundicia, conversaciones necias. Si alguien tiene otra versión también, ¿qué dice? ¿Cómo? Indecencias. Dale, Pati, para que la lea. Mi versión dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Fuerte, las conversaciones necias. Yo a veces paso todo un almuerzo con mis compañeros de trabajo hablando de cualquier cosa. Hablando de los tulipanes de la señora que los fueron a buscar, en vez de compartir de Cristo Jesús. Hablando de cualquier lecera, en vez de buscar reflejar a Cristo. Sigamos, entonces vamos a ver ahora. Vamos a ver las consecuencias que tenemos cuando, digámoslo así, caemos en vivir en nuestra carne. ¿Ya? La siguiente. Primero que nada, no disfrutamos de la herencia que tenemos en Cristo, ¿cierto? Salía en el versículo 5, dice que todas estas personas, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿cierto? Ahí está hablando de las personas que no tienen al Señor Jesús, pero también para nosotros, como cristianos, esto no quita nuestra identidad, ¿cierto? Nosotros ya tenemos la victoria que tenemos en Cristo Jesús, pero cuando andamos en fornicaciones, en inmundicias, en cosas vanas, empezamos a no disfrutar de las riquezas de la herencia de Jesús. No disfrutamos de esa paz, de ese gozo, nos empezamos a afanar, empezamos a pensar en mil cosas que no aprovechan a nuestro corazón, empezamos a sentir temor de acercarnos al Señor,
empezamos a orar menos, a buscar menos al Señor, entonces finalmente tampoco disfrutamos de Cristo. Y eso tenemos que aprender a hacerlo, aprender a disfrutar de nuestro papá. Tal vez muchos de nosotros no tenemos, como en nuestras relaciones interpersonales con nuestros padres, esa, digámoslo así, como disciplina o esa historia de disfrutar con los papás. Como que tal vez nuestros papás no estaban tan presentes, pero tenemos que nosotros en Cristo aprender a disfrutar de nuestro Papá Celestial. La siguiente, por favor. Bueno, dejamos también de tener un corazón agradecido. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:18? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias. A mí algo que me impactó de este pasaje, del 3 al 5... Está desperfecto, momento en vivo, ¿cierto? Algo que me impacta cuando yo leía y estaba armando el tema, es que hace toda esta lista de idolatría, fornicación, palabras vanas, ¿cierto? Truhanerías, y dice, en cambio, dice, si no antes bien, acciones de gracia. Entonces como que hace un contraste que al principio como que no hace mucho sentido, porque uno no diría que lo contrario a agradecer es la fornicación. Yo siempre pensé que lo contrario a agradecer, y bueno, en cierto sentido sí, es ser desagradecido. Pero acá lo que nos dice es que hay como un agua y aceite entre el corazón agradecido y un corazón idólatra, un corazón fornicario, un corazón... Y mientras oraba, el Señor me hablaba, me decía, cuando tú no tienes un corazón... Porque un corazón agradecido es un corazón que mira a Dios. Es decir, Dios, gracias porque tú me diste vida, me diste una familia en Cristo, me diste un trabajo, me das un sustento, eres fiel, me das perdón de pecados. Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, es un corazón que está enfocado en Dios. Un corazón agradecido y que sabe quién es Dios y que agradece la presencia del Señor, no va a poner un ídolo encima de Dios. Un corazón agradecido no va a estar avariciando lo que tiene el de al lado. Porque digo, Dios me da todo, tengo todas mis riquezas en Cristo Jesús. Un corazón agradecido no va a estar hablando cosas vanas, porque dice, ¿de qué me aprovecha eso? Con todo lo que me ha dado Dios, lo mejor que puedo hacer es hablar de Cristo. Un corazón agradecido quiere expresar a Dios, a las personas. Entonces, por eso hace como este paralelo. La siguiente, por favor. Estamos contra el tiempo. Bueno, también es más fácil que podamos caer en el engaño. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12, si no me equivoco? Saldría ahí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sabemos que los hijos de desobediencia son las personas que no tienen a Cristo Jesús, ¿cierto? Porque nosotros ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de luz. Pero habla de que nadie nos engañe con palabras vanas. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad, no estamos mirando a Cristo, no estamos contemplando al Señor y buscando ser moldeados hacia Él, eso implica que vamos a leer menos la Biblia, que vamos a orar menos, ¿cierto? Vamos a pasar menos tiempo con el Señor y es mucho más fácil que podamos ser engañados, ¿ya? También la Biblia nos advierte de que va a haber engaño, que van a haber personas que nos van a querer desviar. Entonces hay que estar firme y aún así dice el versículo que nos leyó Mariana, que el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces necesitamos cada día renovar esa relación con Cristo. La siguiente, por favor. Trabajamos, ¿está bien? Sí, ya. Trabajamos por cosas que no dan frutos. Efesios 5:11, vamos a leer primero, y después Juan me ayuda con el otro versículo, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Juan, si tú me podrías ayudar con Salmo 127:1, perdón. 127.1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este pasaje yo lo encontré espectacular. ¿Por qué? Porque ¿cómo define las obras de las tinieblas? Infructuosas. ¿Eso qué significa? Por una parte nos da la confianza de que por más que el diablo maquina y maquine, no le puede ganar a Cristo Jesús. O sea, todas sus maquinaciones, aunque juntemos todas ellas, van a sumar 0 delante de Cristo. Entonces eso también es nuestro respaldo. Pero al mismo tiempo nos hace un llamado a nosotros y nos exhorta porque qué triste es cuando uno trabaja y al final trabaja para nada. No sé si les ha pasado alguna vez que hicieron un informe así espectacular y todo y de repente, pum, se le apagó el computador y se borró la información. Es súper doloroso ese momento de, pucha, trabajé un montón, le puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi carisma y para nada. Entonces, no vale la pena tampoco trabajar en las obras de la carne, o sea, reflejar o vivir en la carne, porque son obras infructuosas, que no dan fruto. La siguiente, que es la última que vamos a ver, de las consecuencias. Me adelantaste, ¿no? Dice que no reflejamos a Cristo al mundo. Mateo 5, 14, 15, que es lo que nos comenta. Si lo puedes leer. Pero por mientras vamos a leer Efesios 5, del 7 al 10, que dice: No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cierto? ¿Qué? Mateo 5, del 14 al 15. Mateo 5, del 14. Sí, al 15, por favor. Dice: La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Muchas gracias, Belén. Somos luz del mundo, dice la palabra de Dios. Y qué triste es que seamos llamados por el Dios del universo como luz y no estar alumbrando. Y no estar reflejando a Cristo, porque nos dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas. Yo he escuchado mucho esto de que nosotros vamos a ser la única Biblia que lean muchas personas. Entonces, ¿qué Biblia van a leer? ¿Van a leer una Reina Kelly o una Reina Valera? Entonces, tenemos que reflejar a Cristo al mundo. La siguiente. Ahora vamos a ver las características de reflejar a Cristo, ¿ya? Y para eso vamos a leer, vamos a ir viéndolas punto por punto por temas de tiempo, para que igual los invito a leerlo, a repasarlo en la casa. Pero Efesios dice que un reflejo de Cristo es que es un amor que se entrega, ¿ya? Es alguien que imita a su padre. Y aquí me quiero detener un momentito. Bueno, yo trabajo en infancia y mi trabajo en lo que es como ex-Sename es evaluar a los adultos, evaluar sus habilidades para cuidar a los niños. Y una de las habilidades que se evalúan son las formativas, que tienen que ver cómo este papá, esta mamá, esta persona tiene la capacidad para entregarle al niño experiencias que lo ayuden a crecer, a desarrollarse, a formarse, cómo le enseña. Si es un adulto que logra enseñar a otros, ¿ya? Y una de las cosas, digámoslo así, teoría o uno de los aspectos más prácticos es que los niños,
una de las formas en las que aprenden es imitando a los padres. O sea, por ejemplo, si yo quiero que un niño cuando crezca desarrolle el hábito de la lectura, su papá, su mamá, la persona que lo cuida, tiene que leer todos los días. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con contemplar a Dios. Cuando nosotros mientras más vemos a Dios, vamos a ver las actitudes que tiene Dios y nosotros vamos a imitar eso. Es parte del desarrollo humano. El ser humano es un ser muy imitativo. ¿Ya? Los niños aprenden buenos hábitos de alimentación porque sus papás se alimentan bien. Los niños aprenden a tener nuevas experiencias porque ven que sus padres generan nuevas experiencias. Tienen papás que salen, papás que van al museo, que los llevan. Entonces esas cosas se van aprendiendo por imitación de los adultos también. ¿Ya? Acciones de gracia, ¿cierto? Tenemos un corazón agradecido, es un corazón que refleja a Cristo. Somos luz en el Señor o hijos de luz. El fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad, ¿cierto? Se refleja el fruto del Espíritu. Comprueba lo agradable al Señor y reprende las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ya no cae en ellas, sino que las reprende. ¿Ya? Y qué lindo también eso, poder comprobar qué es lo que es agradable al Señor, conocer a tu papá. ¿A ustedes les pasa así como que yo, por ejemplo, a mi mamá, yo sé que hay cosas que le cargan a mi mamá, porque la conozco? Entonces, a mi mamá, no sé, los globos le cargan. Y hay gente que dice, le voy a llevar un globo por su cumpleaños. No le lleves nada, sino porque yo sé las cosas que le agradan a mi mamá. Entonces, también un hijo de Dios, cuando pasa más tiempo con su papá, aprende qué cosas le agradan a Dios y qué cosas también le desagradan. Y comprueba eso. La siguiente, por favor, para que vayamos. Ah, no, espérame un poquito, espera. Ah, bueno, no importa. Ya. Teníamos un taller ahora. Hasta ahí. ¿Qué por tema? Sí, no, está hablado. Gracias, Kelly. Oye, estas letras chiquititas. No, bueno, gracias, Señor, por lo que nos comparte Kelly. Ahora, por tiempo, vamos a... ¿Ahí sí? Sorry. ¿Nos pueden mostrar, por favor, las preguntas? ¿Ya? El taller consta de dos preguntas. ¿Ya? Vamos a tomarnos cada uno 2 minutos. ¿Ya? Si quiere, usted puede compartirlo con la persona que tiene a la izquierda. ¿O a la derecha? No, a la derecha. Mejor a la derecha. A la derecha. Siempre a la derecha. Y la idea es que ustedes puedan meditar en las siguientes preguntas. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Ya? ¿Le pusimos atención a la de Kelly, no? Sí, ya. Muy bien. Según Efesios 5, del 1 al 14. Muy bien. ¿Cómo debemos de andar? ¿Qué estoy reflejando en mi vida en estos momentos? ¿Una vida en la carne o una vida en Cristo? ¿Por qué aún teniendo una vida nueva en Cristo? Todos entendemos eso, ¿no? Que tenemos una vida nueva en Cristo. ¿Sí? ¿Reflejamos las consecuencias de la carne? ¿Soy consciente de lo que Dios hace por mí? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Ya? Tomen 2 minutos. Tomen 2 minutos. Bueno, veo que les fue mal en la universidad, porque en la universidad hay puras preguntas compuestas. Así que... Pero hagan una pura respuesta en conjunto. Pues, sí. Eso, pónganse de acuerdo, tomen una y coméntenla. ¿Ya? Y lo demás, tarea para la casa. Tomen. Bueno, de este pool de preguntas, creo que tenemos... Pero mira, hay 2 puntos, 1 y 2, pues ¿cuál es el problema? Dos minutos. Están bien, ¿ya? Si podemos poner la PPT para que terminemos con una pequeña reflexión y después vamos a orar conforme al pasaje de Efesios 5, ¿ya? Ya, súper. Yo parto y después tú, sí, ya, súper. Rodrigo Pérez. Producción me cuenta que tenemos problemas técnicos, pero... súper. Bueno, ahí puse muchas fotitos de papás con sus hijos
Y algo que el Señor hablaba a mi corazón es que la enseñanza del Padre es una expresión de su amor, ¿ya? Cuando Dios nos muestra, dice también en el Antiguo Testamento, cuando leyeron las leyes, ¿cierto? El Señor les dice, te presento, voy a parafrasear, la bendición, o sea, delante de ti está la bendición y la maldición, ¿cierto? Y eso es también lo que hace un papá enseña, ¿ya? A veces pensamos que la corrección es solamente el látigo, es solamente el fuete. Pero la corrección del Padre es la enseñanza. Y cuando nos privamos de eso, nos privamos de una parte súper linda y profunda del amor de papá, de un papá que nos toma de la mano y nos muestra el mundo, pero Él con nosotros. Y nos dice, mira, esto es lo bueno, esto es lo que te conviene, esto no lo hagas, esto lo vamos a corregir juntos. Entonces, no le tengamos miedo a experimentar el amor de Dios como papá, porque un papá te enseña. Eso es una de las principales cosas y te va a enseñar de lo bueno y de lo malo. Y tenemos al papá perfecto que nos quiere enseñar de todas las cosas. Así que oremos para que podamos terminar este tiempo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres tan claro, Cristo. Tú nos dejaste una guía tan explícita, tan clara, que habla a lo más profundo de nuestro corazón en cada área de nuestra vida, en cada necesidad. Gracias porque tú eres un papá que nos ama, que anhela tener tiempos con nosotros. Tú nos llamas a contemplarte, a conocerte. Por sobre todas las cosas, Señor, tú no estás interesado tanto en lo que podamos hacer, Señor. No estás interesado en nuestras obras, en que nosotros hagamos cosas por ti, sino que tú lo que anhelas en nuestro corazón. Lo que anhela el corazón de papá es a su hijo. Un papá anhela a su hijo. No anhela las cosas que su hijo pueda hacer. No anhela los logros que su hijo pueda tener. Lo que un papá, el corazón de un padre anhela es a su hijo. Y tú nos anhelas profundamente, tanto así que el Señor Jesús vino al mundo y dio su vida por nosotros. Nos anhelas tan profundamente que no estimaste aferrarte a tu gloria, a tu trono, como algo a lo que aferrarte, Señor, sino que tú te humillaste a lo sumo, te hiciste como uno de nosotros y fuiste a la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Así nos amaste, Señor, y hoy tú nos presentas como cada día, Señor, esas cosas que son buenas para nuestro espíritu, buenas para nuestra alma, nuestra mente, Señor. Y nos confrontas, nos exhortas de aquellas cosas que no nos hacen bien. Y yo les invito a cada uno, ahí donde estás, piensa en estos pasajes. Dice Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Piensa ahí, reflexiona con el Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón. Tú eres el que convence de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Hay fornicación en mi vida, hay inmundicia en mis acciones, hay todavía avaricia en mi corazón, en mis pensamientos, en mis relaciones. Todavía tengo, Señor, lucho con palabras deshonestas. Estoy pensando o ocupándome de necedades, de cosas vanas, de cosas que hay en el mundo, de cosas materiales. O estoy metida en cosas que no convienen, que no son agradables a ti. Tu palabra dice truhanerías, pero cualquier cosa que venga de maldad, Señor, he caído en eso, en cosas que no convienen, en cosas que a ti no te agradan. Señor, hoy te queremos pedir perdón. Espíritu Santo, por favor, trae revelación a nuestro corazón de esas cosas que aún quedan, que son reflejos de la carne y que no te agradan,
que nos alejan de ser ese reflejo vivo de Cristo Jesús. Señor, hoy como ministerio te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Límpianos con tu sangre preciosa. Tu palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos a Cristo Jesús. El Señor Jesús nos defiende. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar con su sangre preciosa. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús y te pedimos que tú formes en cada uno de nosotros a Cristo Jesús. Que podamos dejar estas cosas, Señor, y que con ayuda de tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ser imitadores de Cristo. Señor, queremos reflejar a Cristo Jesús, queremos cambiar nuestra vida, queremos ser luz en el mundo, queremos ser aquellos que realmente lleven las buenas nuevas a otras vidas, que tu Espíritu Santo obre con poder, Señor, que obre con poder para que muchas personas te puedan conocer, para que podamos disfrutar de tu presencia, de las herencias que tenemos en Cristo Jesús, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos escogidos, hijitos amados, somos hijos amados del Dios Creador. Gracias, papá, gracias porque tenemos una identidad en ti, porque podemos volvernos a ti. Señor, te pedimos que tú sigas hablando a nuestro corazón en estos días, que lo que tú nos has hablado, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu corrección, por tu amor. Y te pedimos que tú nos sigas hablando cada día, Señor. Dejamos esta oración delante de ti en tu altar y te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ya. Lo logramos. Los avisos. Ya. Oremos por la ofrenda. Señor, dejamos esta ofrenda en tu presencia. Te damos gracias porque tú eres quien nos provee. Papá, hoy bendecimos esta ofrenda. Y Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.